Cordial saludo para mis compañeros y mi docente. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Cortés, estudiosa de la Maestría de Administración Educativa. El día de hoy vamos a socializar un tema que se llama las NIP y su impacto en Colombia. Vamos a hablar de 4 temas muy importantes y es la gestión contable en el sector educativo, la evolución histórica de la contabilidad, los estándares de información financiero que se aplican en Colombia y los estados de la situación financiera. Para dar inicio, la actividad nos pide 2 preguntas. Esta pregunta inicial es: ¿cómo la gestión contable puede contribuir en la toma de decisiones gerenciales en entidades del sector educativo? La toma de decisiones gerenciales en entidades del sector educativo definitivamente solo se logran si hay fuentes confiables y válidas y debe contar con una gerencia estructurada y cimentada en buenos argumentos y datos para la toma de decisiones. Es de vital importancia contar con información real para la toma de decisiones adecuadas, con una administración que pueda dar soluciones a las necesidades de la institución educativa. Y una buena administración permite un buen desarrollo gerencial. La profundización del conocimiento de todas las áreas permite conocer sus destrezas, fortalezas, oportunidades y amenazas, y todo esto enfocados en mejorar la calidad del servicio. Hay otra pregunta que es: ¿por qué considera importante gestionar financieramente los recursos de una entidad educativa? Considero de gran importancia tener una muy buena financiación a nivel educativo. ¿Por qué? Porque las inversiones en el sector educativo sirven para el progreso de la sociedad y así garantizar unos resultados frente a la educación. Recordemos que el Ministerio de Salud nos dice que debemos tener educación para todos, pero también hay un decreto que nos habla sobre la calidad, el decreto 1330. Nos están exigiendo educación para todos y con calidad. Esto significa que las finanzas que nosotros tengamos deben ser bien manejadas para poder dar lo que el Estado nos está pidiendo. Dentro de las preguntas también hay expresiones como por ejemplo esta: la evolución histórica de la contabilidad ha sido un proceso estático en el tiempo. Esto porque se ha mantenido en el mismo cuerpo normativo para el reconocimiento de las transiciones económicas. Frente a esta expresión, yo indagué y encontré pues diferentes etapas de la evolución de la historia contable, lo cual me lleva a esa conclusión. Ha sido un proceso estático en el tiempo. ¿A partir de cuándo? Para poder decir a partir de cuándo fue esto, tengo que nombrar las diferentes etapas. Entonces, desde la etapa precolombina, que fue en 1942, me llamó mucho la atención la manera como los indígenas llevaban la contabilidad, y era con nudos en diferentes sogas o con pintura en la ropa. Después se pasó a una etapa de conquista que fue de 1492 a 1550, donde los españoles imponían costumbres mercantiles, cobro de impuestos, y con esto crearon instituciones de recaudo. La etapa de la colonia, que fue de 1550 a 1819, ya se crean tribunales de cuentas para seguimiento de dineros públicos, lo que hoy conocemos como contralorías. Y la etapa final es una etapa de república de 1819 hasta el día de hoy, donde nos hablan que la ley del 6 de octubre de ese año se organiza la contaduría general y se exige a los comerciantes llevar libros contables, inventarios y manejo de los mismos. La Ley 58 de 1931 se crea la figura de revisor fiscal, y en el artículo 43 de esa misma ley se hace un reconocimiento profesional al contador. En 1951 se crea el Instituto Nacional de Contadores Públicos Titulados, y 4 años más tarde se organiza la Academia Colombiana de Contadores Públicos y se determinan normas para ejercer esa profesión. Cuando nosotros seguimos hablando de las premisas que nos preguntan en la actividad, es importante decir que las normas internacionales de la información financiera, la NIF, y las normas internacionales de la contabilidad, NIC, son el conjunto de normas, leyes y principios
que establecen la información que se debe presentar en los estados financieros y la forma de cómo se debe presentar esta información en dichos estados. En pocas palabras, estas dos normas internacionales nos dan a nosotros los estándares para poder presentar nuestro estado financiero en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de empresa. Las NIC y las NIP. En las NIC y las NIP encontramos los estándares de información financiera que se aplicarán en Colombia o que se aplicaron en Colombia a partir del 2015. En Colombia, la adoptación de normas internacionales de información financiera, NIF, se ha venido dando de forma progresiva, viendo evolución cada día o cada año. A partir de la presión internacional se comienzan procesos de convergencia en Colombia y es así como se emite la llamada Ley de Convergencia, la Ley 1314 del 2009. Hay características principales en las instituciones de educación superior que se deben tener en cuenta. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, una institución de educación superior cuenta con normas legales como prestadoras de servicio público de la educación. En las instituciones de educación superior se encuentran clasificadas desde su carácter académico y jurídico. Se clasifican según su tipo de institución, modalidad de formación y según su carácter, ya sea jurídico, público o privado. También es importante decir que es de suma importancia cualquier tipo de cambio modelo establecido a nivel empresarial genera en una entidad costos y también genera beneficios. Y usualmente los requerimientos contables y de información financiera contribuyen a implementar obligaciones económicas y administrativas, aspecto que determinan la eficiencia y eficacia de una entidad. Entonces, en pocas palabras, todas las entidades deben contar con con todo su personal financiero para poder dar los estándares que nos están pidiendo. También vamos a hablar el día de hoy sobre los informes financieros contables que constituyen las salidas de información del Sistema Nacional de Contabilidad Pública y presentan los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos, costos y cuentas de órdenes del Ministerio. Esto nos lo piden en una fecha determinada y durante el periodo, con el fin de proporcionar información sobre la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad educativa. Cuando yo estuve indagando esto, me encontré con el estado financiero de muchísimas entidades educativas. Esto tiene un plazo establecido y todas las entidades de educación deben poner esos estados financieros en la página del ministerio. También para poder aplicar estos estados financieros debemos aplicar los conceptos de la contabilidad de fondos. Hay que clasificar y registrar los ingresos obtenidos y los gastos efectuados por la institución. Establecer la forma en la que se construirá la estructura del código que servirá de base para la clasificación de las operaciones de las instituciones. Diseñar o adecuar el sistema financiero. Identificar la forma en la que se registran las operaciones para efecto contable y presupuestal por medio del código y construir los estados financieros de cada institución. Como conclusiones referente a este tema, se puede decir que los procesos de convergencia, o sea, el cambio que hubo a NIC y NIF, generan impacto para las instituciones de educación superior. Este impacto será diferente para cada institución y de qué depende de la magnitud de la institución y del alcance que tenga cada institución. En la actualidad, las universidades tienen el reto de brindar información sobre la gestión de tal forma que se pueda evaluar el buen uso de los recursos y la contribución de la sociedad. Indagando este tema, me encontré con cosas definitivamente desconocidas, como por ejemplo, cada institución debe dar cuentas al Estado de lo que gastó, de lo que ganó, de todo lo que se hizo a nivel financiero. Motivo por el cual me doy cuenta que el Estado tiene
reglas muy claras y muy establecidas en cuanto al manejo de los dineros a nivel empresarial. Muchísimas gracias, espero que haya quedado el tema claro. Al finalizar van a encontrar la bibliografía donde saqué toda esta información. Muchísimas gracias, buenas noches.